ahí en la red, los hermanos que están cada día, que Dios nos convoca para poder aprender de la palabra del Señor. Yo les animo a ustedes en esta semana que ya comenzamos hoy, a que podamos hacer realidad esta palabra. Pepita Salvadora nos habla de que debemos ser luz en medio de las tinieblas y Dios nos ayude para hacerlo. Así que vamos a darle gracias al Señor. Bendiga a Dios las familias que están acá, que les puedo ver algunos, otros el Señor traerá a luz todo eso, pero Dios es bueno, ¿no? Que nos permite congregarnos a través de estas redes y nos da el Señor la oportunidad, porque todo es bueno, es agradable. Dios nos permite este tiempo para que podamos también poder meditar como Dios, la iglesia, Dios la lleva al hogar, donde a veces también podemos ver que Dios tiene todo el plan y el control de todas las cosas. Entonces, la iglesia vuelve al hogar de donde la iglesia fue tomada, ¿no? Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, la iglesia no estaba en los templos. En el año 300 después de Cristo, cuando cambió la modalidad de la iglesia, ¿no? Constantino, el emperador, cambió lo que en un principio Dios había hecho, de que la iglesia debía estar en los hogares, y el emperador Constantino llevó la iglesia a los templos. Nosotros hoy día no podemos ir al templo, pero la iglesia somos nosotros, y la iglesia camina, la iglesia predica, la iglesia está donde está el trabajo, donde Dios nos lleva, ahí está la iglesia. ¿Ah? Ahora, el Señor dijo en su palabra de que Él no iba a habitar en templos hechos por manos de hombres. Y en el libro de Juan, capítulo 14, 15 y 16, habla de la persona a la cual Dios, el Señor Jesucristo, dice, rogó al Padre para que esa persona estuviera con nosotros hoy, el Espíritu Santo. Y esa persona a nosotros nos lleva a poder entender los planes y los propósitos que estamos viviendo hoy. ¿Ah? Para algunos va a ser crecimiento, para otros no va a ser tanto el crecimiento, porque hay mucha gente que le gusta estar en el templo. Y la vida del templo satisface más a algunos que la vida que a lo mejor puede estar hoy día en la casa, pero Dios nos lleva y nos da este tiempo para que nosotros podamos entender de que el templo es bueno, pero por sobre todas las cosas, Dios tiene que ser glorificado donde Dios nos convoque. Entonces, Dios nos da este tiempo para que estemos en nuestros hogares. Ya vamos a cumplir casi 2 meses y medio, desde como el 15 de marzo a la fecha. Y sin lugar a dudas, Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado, ha estado con nosotros y lo seguirá haciendo. ¿Ah? Va a estar siempre con nosotros el Señor. Debemos tener esa fe y esa convicción de que Dios lo hace. Y hoy, en este tiempo, lo importante es que todos nosotros podamos confiar en Dios, no tenga miedo. ¿Ah? La palabra de Dios habla que nosotros, el pueblo de Dios, está en las manos del Señor, y al estar en las manos del Señor, nosotros estamos seguros. Cualquier situación externa que podamos ver o vivir, hermanos, a veces infunde miedo, pero el miedo también, dice la palabra, que paraliza, y nosotros cuando creemos en Dios, los miedos deben salir de nuestra vida, para que podamos hacer efectiva la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que estamos seguros, ¿no? Y hoy día, que es el último día de mayo, Dios nos va a hablar de uno de los atributos maravillosos que también tiene el Señor en su palabra, ¿no? Así que atento ahí a su hojita, a su Biblia, para que podamos escribir hoy lo que Dios nos va a hablar o comunicar el mensaje para nuestra vida. Así que le voy a pedir a mi hermana que está aquí, veo. A ver. A mi hermano Carlos Jara, que está ahí, que pueda orar por la palabra en el día de hoy, mi hermano. Eso, aprieta ahí eso. Ahí, ya.
¿Se escucha? Sí. Sí, ya. Amado Dios, vamos a tu presencia en este culto especial que tú nos has permitido, Señor, participar y ser partícipe de esta bendición, Señor, de poder ver, aunque sea, Señor, por las redes sociales a nuestros hermanos, a inquirir de tu palabra, Señor, a darte gracias por lo bueno, por lo bondadoso, por lo misericordioso que usted ha sido, Señor, en esta semana y anteriormente, Señor. Te doy gracias, Padre, porque usted nos ha protegido, nos ha bendecido con su presencia, su misericordia se ha extendido a nuestra familia, a nuestras mesas, ha llegado a nuestros hogares, ha llegado a los lugares de trabajo en que nosotros hemos podido estar, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, Señor. Bendecimos este culto y pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo, que está en nosotros, Señor, en cada una de las familias representadas acá y los que no se han podido conectar, que están, Señor, en coheronía con nosotros, Señor, en este culto. Te damos las gracias, Señor, bendecimos tu nombre en este tiempo especial, palabra especial para nosotros, Señor. Gracias por renovar, Señor, nuestra fuerza. Gracias, Señor, porque eres tú nuestro Dios y usted tiene la soberanía sobre nuestras vidas, sobre todo acontecimiento, Señor, que está, Señor, sucediendo en este momento, Señor. Que, Señor, te siga siendo nuestra fortaleza, que no, Señor, nos salgamos de tu cobertura, que podamos, Señor, inquirir y fortalecernos, Señor, en esta mañana, Señor. Renueva nuestra fuerza, agradecemos todo lo que usted nos da y reconocemos, Señor, su soberanía sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, Señor. Lo agradecemos y pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de nosotros. En tu precioso nombre, Jesús, oramos y clamamos ante ti, bondadoso Dios. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios es bueno, maravilloso. Gracias a nuestro hermano porque nos permite, a través de esa oración, reconocer el poder y la soberanía de Dios. Bien, hoy día hemos estado viendo los atributos de Dios. El primer atributo que vimos, maravilloso, ¿no? Cómo Dios es inmutable, cómo Él no cambia. Nosotros, yo veo, vamos viendo la vida del ser humano, cómo va cambiando, van cambiando todas las cosas, pero nuestro Dios sigue igual. Dios, la palabra de Dios habla de que Él no cambia, Él no tiene sombra de variación, siempre va a ser el mismo, porque Dios es. A veces nosotros nos preguntamos, y yo tengo amigos, y a lo mejor en el mismo, donde usted se mueve, los niños a veces le preguntan, ¿y cómo se hizo Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿De dónde salió Dios? Y los científicos todavía se están preguntando, ¿dónde está Dios? Ayer veíamos que en Estados Unidos se estaban mandando unos astronautas, ¿cierto? Y ellos se preguntarán, y todavía los de la NASA se preguntan, ¿y cómo puede ser Dios? ¿Cómo haber hecho todo esto Dios? El universo es creado por Dios en forma perfecta. Nosotros, la Biblia es la fuente fidedigna de esto. Nosotros no tenemos que recurrir a ningún libro extra que nos diga o nos informe cómo es Dios. Dios en el principio dice que creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, estaba vacía, pero este maravilloso Dios la comenzó a ordenar. La palabra griega para eso es vara, de lo creado que había, Dios comenzó a ordenar, y la tierra estaba desordenada, estaba vacía como nosotros cuando estábamos sin Cristo, pero llegó Dios y comenzó a ordenar todas las cosas, ¿cierto? Lo primero que Dios hizo, hágase la luz, y la palabra de Dios, a la voz de Cristo, como dice el libro de Colosenses, ahí dice que Dios, por medio de su palabra, por medio de Cristo, comenzó a crear todas las cosas, dice, todas fueron hechas por Él y para Él. Todas las cosas, ya sea visibles o invisibles, fueron creadas por la voz, la palabra, que en ese tiempo y en este tiempo también era Cristo. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es el verbo encarnado, pero es Dios mismo. Nosotros
Cuando leemos la palabra y como decía nuestro hermano, inquirimos en el conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo nos va revelando esta persona maravillosa que es Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros cuando llegamos a la iglesia conocemos algunas poquitas cosas de Dios, pero a medida que nos vamos dando cuenta de la palabra, Él se va revelando de una manera maravillosa, ¿no? De Génesis 1.1 hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, habla de esta persona, con diferentes nombres, a veces lo vemos, ¿no? Pero Dios es el mismo, ¿ah? Ayer, hoy y por los siglos. Entonces, la iglesia en este tiempo no tiene que temer porque usted ha creído en un Dios sobrenatural, en un Dios que trasciende las vidas del hombre. Hay muchas cosas que se informan, hay muchas cosas que se dicen, pero la última palabra siempre la va a tener Dios. Entonces, en ese Dios nosotros hemos creído, ¿ah? En ese Dios que es soberano. Así que cuando comenzamos a estudiar los atributos, hablamos de la inmutabilidad, o sea que Dios no cambia. Después Dios nos habló de la fidelidad de Dios, que Dios es un Dios fiel, ¿ah? Y el domingo anterior Dios nos habló de la omnisciencia, ¿no? La omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Lo que usted está pensando en este momento, o lo que va a ser un rato más, Dios ya lo sabe, ¿ah? Dios sabía cuando yo iba a nacer de usted, y Dios sabe cuando yo me voy a morir, ¿ah? En el momento, en la hora, en el minuto, Dios ya lo tiene listo ya, ¿ah? O sea que todo está en las manos de Dios, nuestra vida, ¿no? Nuestra vida está en las manos de Dios. Y esa es la seguridad, por tener a Dios, al tener al Señor Jesucristo en nuestra vida, estamos seguros, porque no hay nada, ni una hoja, ¿cierto? Dice la Escritura que Él sabe todo lo que nos sucede. Entonces, Dios es maravilloso. Clama a mí y yo te responderé. Hoy día vamos a ver un atributo maravilloso también de Dios, que es la omnipotencia. ¿Ah? Ahí va a aparecer en su pantalla la omnipotencia de Dios. Para eso vamos a ir al libro de Jeremías, en el capítulo 32, verso 17. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Jeremías, 32, 17, dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Mire qué hermoso ese versículo del libro de Jeremías. Este versículo que nosotros tenemos acá, delante de nosotros hoy, es una oración de Jeremías en aquel tiempo cuando el profeta estaba anunciando la cautividad para el pueblo de Israel que iba a ser llevado 70 años a Babilonia. Acá en el comienzo de este capítulo del libro de Jeremías, Dios le ordena al profeta que se comprara un campo, una heredad. Y él, al comprar este campo, que era una parte del territorio de Jerusalén, Dios le estaba mostrando a Jeremías que antes de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Israel iba a ser llevado al exilio. Y usted se preguntará que por qué Dios le ordenó a Jeremías que comprara este campo. Porque con la compra de este campo, Dios le decía a Jeremías que aunque el pueblo se fuera cautivo al exilio durante 70 años en Babilonia, llegaría un día en el cual Dios restauraría al pueblo de Israel desde el exilio. Y la compra de este campo era la certeza de que Dios al final restauraría a su pueblo, lo enviaría nuevamente a la tierra de Israel para que pudiera entender en esos 70 años de cautividad que Dios era el Dios de misericordia, el Dios que estaba dispuesto a perdonarlos, y que si ellos, en un arrepentimiento genuino, durante todos esos 70 años que estuvieron allá, iban a ser partícipes del poder sobrenatural
de Dios, de la omnipotencia, de lo que es nuestro Dios. Cuando comienza la escritura de Jeremías en este capítulo, hermanos, la palabra Señor ahí, que usted me dice, oh Señor, es la palabra hebrea para Adonai, que quiere decir Dios poderoso. La idea de Jeremías, porque se le reveló a través de la persona del Espíritu Santo, era revelarle que Dios es el Señor de todas las cosas y que es el Señor, el señorío de Dios está por sobre todos los hombres, por sobre todas las autoridades, por sobre todos los estamentos conocidos que nosotros podemos llegar a ver en nuestra vida. Dios es el dueño y tiene derecho absoluto de todo lo que existe. Él tiene la autoridad, Él es dueño, Señor, dice la palabra, es el Adonai, es el Señor, dueño de todo. Entonces, el señorío, que es muy importante tenerlo claro en nuestra vida hoy, es porque el Adonai o el Señor tiene poder y autoridad sobre todo. Él no tiene que darle cuenta a nadie de lo que hace porque Él es Dios omnipotente. Nosotros no podemos pedirle a Dios explicaciones y sobre todo cuando vivimos un tiempo o vivimos en tiempos de tanta incertidumbre, le podemos decir, ¿y por qué Dios está haciendo esto? ¿Y por qué Dios está pasando aquello? ¿Y por qué está ocurriendo esto aquí o allá? Recuerde que el Dios de la Biblia es el Dios Señor absoluto de todas las cosas. Entonces, hermanos, nosotros no debemos cuestionar ni siquiera lo que Dios hace, porque lo que Dios hace es bueno. La palabra de Dios dice lo que Dios hace es bueno. Siempre detrás de todo lo que Dios hace hay algo bueno. Y usted puede ver en la escritura, ¿no? En los comienzos, cuando dice, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Y qué dijo Dios? Que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Nosotros a veces cuestionamos porque vemos noticias, de repente vemos a personas que hacen maldad, pero vemos cómo está el mundo, vemos cómo se comportan los seres humanos. Pero por sobre todo ese comportamiento existe una soberanía. No debemos cuestionar a Dios, solamente debemos darle gracias, porque Dios se está moviendo, Dios está haciendo que la palabra de Dios se cumpla, y todo lo que hace Dios es bueno, mi hermano. La palabra ahí en el libro que nosotros leemos, que es un versículo nomás del libro de Jeremías, habla, tú, oh Dios, eres soberano, eres el Adonai, dice, por tanto, tienes el derecho y el poder de hacer tu voluntad. De cualquier cosa que a Dios le plazca, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios omnipotente. Mire, el Salmo 91, verso 1, dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Nadie puede pelear contra Dios. Nadie. Nadie puede pelear contra Dios. La palabra de Dios habla en el libro de Job, capítulo 9, verso 12, y aquí dice, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá? ¿Quién le dirá a Dios qué debe hacer? Hermanos, nadie, porque Dios es soberano, es sabio, tiene el derecho absoluto de hacer lo que le plazca y nadie puede contradecir lo que Dios hace. Aún, dice la palabra, el justo y el inocente no puede reclamarle. ¿Por qué? Porque en el libro de Job, capítulo 9, verso 3, dice, si quisiera contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. ¿Hay alguien en este mundo completamente justo? La palabra de Dios dice, no. No hay hombre que no peque. Y por eso ningún ser humano puede llegar a cuestionar ni siquiera a Dios, porque Dios hace lo que le place y qué bueno que sea así, porque para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, hermanos, le damos gracias. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Y jamás se va a equivocar. Dios jamás se va a equivocar porque todo lo que Dios hace es excelente, es perfecto. Y deseamos, hermanos,
deseamos que cada día la palabra de Dios se vaya cumpliendo para que mucha gente pueda llegar al arrepentimiento. Muchas veces nosotros no sabemos lo que hacemos y esperamos haber hecho lo mejor, pero la palabra de Dios dice que nunca Él se va a equivocar. Mire, en Daniel capítulo 4, verso 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga a Dios: ¿qué haces? Así lo expresó el rey Nabucodonosor cuando vio a este Dios maravilloso que estaba ahí en medio de los 3 jóvenes hermanos que fueron echados en el horno de fuego. ¿Ah? Usted sabe esa historia bíblica maravillosa cuando los 3 jóvenes fueron echados al horno de fuego, y cuando fue el rey a verlos se dio cuenta que había un cuarto que era semejante a los dioses. Dijo, esa presencia maravillosa de Dios ahí nos hace entender e hizo entender al rey Nabucodonosor el poder, la omnipotencia de Dios. Hermanos, Dios nos ayude para que podamos reconocer esa omnipotencia de Dios. Cuando Jeremías, el profeta Jeremías, comienza a orar en este capítulo 32, comienza a adorar a Dios, y nosotros antes de traer delante de Dios todas nuestras peticiones, todo nuestro sufrimiento, todas nuestras necesidades, deberíamos adorar a Dios, a aprender a adorar a Dios por su omnipotencia, ¿no? Debemos reconocer a Dios en la historia, cómo el Señor dirige este mundo, cómo dirige nuestras vidas, cómo Él tiene el derecho de juzgar, cómo tiene el derecho Él de enjuiciar y hacer deshacer todos los reinos de la tierra. Imagínense, en el libro de Daniel podemos ver ahí que Dios es el que coloca, el que saca y coloca reyes. Y a veces cuestionamos tanto a Dios, y Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios lo hace. Maravilloso, hermanos, reconocer a Dios por su grandeza, por su poder. Yo le invito en esta mañana, porque de repente nosotros nos invaden ciertos temores, reconozca al Dios omnipotente. La palabra de Dios dice que si usted está habitando bajo la sombra, al abrigo del Altísimo, la morada suya va a estar bajo la sombra del omnipotente Dios. Maravilloso, ve que este Dios que no cambia, este Dios que es eterno, este Dios que no nos miente, este Dios que cumple todas sus promesas, es el Dios que trasciende la humanidad. ¿Ah? No es un Dios extraño para nosotros, no es un Dios que esté lejos, es un Dios que está cerca, es el Dios que nos permite hoy día estar unidos a través de las redes, es el Dios que hizo un pacto con Israel, con su pueblo, y también hizo un pacto con nosotros, cuando nos llamó, cuando nos recogió, cuando nos rescató de nuestra vida, dice, cuando el Señor nos sacó del pozo del lago cenagoso, cuando Dios trajo a nuestras vidas el saber de que este Dios nos daba la vida y la vida en abundancia. Debemos reconocerlo en este día como el creador de los cielos, de la tierra, que su poder es infinito. Cuando vemos los cielos, obra de sus manos, dice, maravillosas las obras del Señor, nada es difícil para Dios. Nosotros a veces vemos que las cosas se van tornando un poco complicadas. Descansemos en este Dios omnipotente, nada es imposible, nada es difícil para Dios. Oh Señor Jehová, dice, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra. En ese Dios confiamos, ¿no? Con tu gran poder, con tu gran omnipotencia, con tu brazo extendido. Y no, dice, ni hay nada que sea difícil o imposible para ti. Y ese es el Dios que nosotros servimos, hermano. No es un Dios que tenga que ver con estatuas o con imágenes, no, es un Dios espíritu. Este es el Dios que servimos nosotros. Entonces, la definición de la omnipotencia, aquí vamos a anotar algo, si usted está escribiendo,
¿Qué significa omnipotencia? ¿Qué significa omnipotencia? Este es un atributo de los tantos que tiene Dios, de un poder infinito y sin límite. Esto habla de que para Dios no hay nada imposible. Nosotros vemos la omnipotencia de Dios al crear los cielos y la tierra, el universo. Vemos la omnipotencia de Dios al crear al hombre. Cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Maravilloso, ¿no? Cómo nosotros podemos ver ese poderío, la grandeza maravillosa de Dios, que Él con su palabra, sea la luz, y la luz fue, dice, y fue la luz. Maravilloso lo que estaba creando Dios. Creó al hombre a su imagen, a su semejanza. En otras palabras, nosotros podemos ver la omnipotencia de Dios como el Dios que todo lo puede y que nada es imposible para Él. Entonces, ese es el Dios que servimos nosotros, la omnipotencia. Nosotros el domingo anterior vimos la omnisciencia, ¿no? Que Dios sabe todo. La omnipotencia es que Dios puede hacerlo todo porque Dios, hermanos, no tiene límites, es infinito. Ahí va a aparecer como punto número 2. ¿En qué consiste? Mire, ¿en qué consiste la omnipotencia de Dios? Nosotros podemos, yo tengo ahí, escribí 3 versículos o 3 pasajes de la Escritura, pero desde el Génesis 1:1 hasta ya al final de Apocalipsis, nosotros podemos ver este maravilloso atributo de Dios que es la omnipotencia. Dios, ahí en el libro de Génesis, capítulo 18, verso 14, dice, nada o hay para Dios alguna cosa difícil. Bueno, la respuesta es no. No hay nada difícil para Dios. Mire, para Él hacer cualquier cosa es algo extremadamente fácil. Salmo 115, verso 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Apocalipsis 19:6 dice, aleluya, dice, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Cuando vemos en qué consiste la omnipotencia de Dios, debemos entender que Dios hace cualquier cosa que desee. Dios es infinito y por tanto su poder, hermano, no puede ni aumentar ni disminuir, porque todo lo que Dios hace y hace maravilloso, la Escritura le atribuyen a Él un poder sin límites, es ilimitado. Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis capítulo 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, maravilloso como a la palabra, ¿no? Después le explicaba adelante que las cosas todas fueron hechas por Él y para Él. Hablando de Cristo, la palabra allí habla de cómo Dios creó los cielos, creó la tierra, comenzó a ordenar la tierra, comenzó a crear en forma progresiva. Al final ya de la creación vemos la creación máxima que fue el hombre del polvo de la tierra. Dice que sopló sobre él aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Después hizo dormir al hombre, sacó de su costado una costilla y creó a la mujer. Entonces, cuando vemos eso, y a veces cuando estábamos sin el Señor, sin Cristo, cuestionábamos todo aquello, ¿no? Decíamos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Ahora, el Espíritu Santo a nosotros nos revela la majestad y el poder y la omnipotencia de este Dios. Dios nos enseña que el cristianismo es una religión sobrenatural. Sobrenatural. Mire, el cristianismo habla de un poder maravilloso de este Dios, capaz de sanar enfermos, resucitar muertos, convertir el agua en vino, caminar por las aguas. Algunos
algunos se preguntan cómo alguien puede caminar por las aguas. ¿Ah? Un hombre no puede común caminar por las aguas, pero sí Dios puede caminar por las aguas. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. No hay cosa difícil para Dios. Puede resucitar a los muertos, que es algo irracional, pero Dios puede hacerlo porque Dios es omnipotente. Hermano, podemos ver cómo Dios en la Escritura se revela a través también de la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Y lo vamos a ir viendo, cómo es el poder de Dios. ¿Tiene limitaciones? Mire, vamos a ver ahí, en la palabra de Dios, en el punto número 3, la omnipotencia de Dios no tiene limitaciones. Y yo dividí en el Señor esto en dos partes. Primero, dice, la omnipotencia de Dios es, como punto número 1, ¿no? Es irresistible. ¿Por qué? Porque cuando dice Dios, hágase la luz, esta no podía resistir al poder de Dios. Por eso la Biblia nos dice, y fue la luz. Hay un evento maravilloso ahí en el libro de Juan, cuando Jesús va a Betania y las hermanas de Lázaro le dicen que su hermano ya había muerto y estaba hace 4 días ya en la tumba, ¿no? Y Jesús va ahí y le dicen que muevan la piedra y Jesús llama a Lázaro, ¿no? Y le grita, Lázaro, sal fuera. A la voz, la muerte no pudo resistir a la voz de Dios. ¿Ah? La omnipotencia, el poder sobrenatural de Dios hizo que todo ese cuerpo que estaba podrido ahí en esos 4 días, que era el cuerpo de Lázaro, comenzara a tener vida. La muerte no pudo resistir a la voz de Dios. Cuando Jesús se encuentra en la barca con los apóstoles y comienza a haber una tormenta, los apóstoles comenzaron a tener miedo, Jesús le dice a la tormenta, calla, enmudece. Y aquí nos habla que Dios hizo callar, enmudecer. La tormenta no pudo resistir al poder de Dios. Jesús, Dios mismo, tiene un poder irresistible porque Dios es omnipotente. Omnipotente. Ese es el Dios que nosotros servimos hoy. Un Dios omnipotente. Y número o letra B, ahí va a ser 3B, ¿no? Mire qué importante esto, ¿eh? Su poder no necesita medios. La omnipotencia de Dios no necesita medios. Dios hace o puede hacer su voluntad con medios, sobre los medios, contra los medios o sin medios, ¿no? Cuando decimos esto, queremos decir que Dios tiene la perfecta libertad para hacer cualquier cosa. Nosotros necesitamos de materiales para poder hacer cosas, pero Dios puede crear de la nada. Por ejemplo, Dios creó ahí o hizo que el agua se convirtiera en vino. Cuando Dios habla en el libro de Romanos, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Mire, Dios hizo del barro al hombre. En uno de los eventos de los evangelios, Él dice que tomó a barro, escupió el barro, y untó los ojos de un ciego. El poder de Dios, maravilloso. ¿Cómo podemos ver que Dios tiene ese poder sobrenatural? ¿Habrá algo difícil para Dios, mis hermanos? Cuando el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, Dios da la salvación, y esa es la omnipotencia de Dios. Las leyes de la naturaleza, imagínense cómo Dios tiene el control sobre las leyes de la naturaleza. Sara, por ejemplo, tenía 90 años y Dios le dice que iba a concebir un hijo. El Señor le dice que iba a concebir un hijo a esta mujer que tenía 90 años. ¿Y habrá algo imposible para Dios? Dijeron ahí, es imposible. Para nosotros es imposible, para Dios todo es posible.
porque Dios es omnipotente, Dios todo lo puede hacer. El viento, el mar, todo le obedece, todo le obedece. Y esto es maravilloso, hermano, como los recursos o los gobiernos humanos están bajo el gobierno del Dios omnipotente. Cuando vemos a 5.000 sin considerar niños ni mujeres, la palabra de Dios habla allí como el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces. ¿Quién podría haber hecho eso? Un Dios omnipotente. Un Dios omnipotente. ¿Quién podría haber sacado el agua de la roca cuando el pueblo de Israel se quejó en el desierto? Un Dios omnipotente. ¿Quién podría haber hecho de que el pueblo de Israel se alimentara de codornices? Es un Dios omnipotente. ¿Quién podría haber abierto el mar después que el pueblo de Israel salió de Egipto? Ese Dios omnipotente. ¿Quién pudo haber secado esas aguas para que el pueblo de Israel pasara en seco? El Dios omnipotente. ¿Quién cubría de día con una nube para que se guardaran del sol y de noche del frío a ese pueblo de Israel que peregrinaba en el desierto durante 40 años? Un Dios omnipotente. Hermano, ¿quién pudo cubrir a esa nación y que ninguno de sus vestidos se haya envejecido durante esos 40 años? Este Dios omnipotente. ¿Quién pudo, hermano, estar con Daniel allí en el foso de los leones? Este Dios omnipotente. Hermanos, ¿quién pudo guardar a esos 3 jóvenes ahí en medio de ese horno de fuego que se ardía más veces de lo normal? Este Dios omnipotente. ¿Quién pudo, hermanos, darle 15 años más de vida al rey Ezequías después de que Dios le dijera a Isaías que iba a morir? Este Dios omnipotente. Hermanos, cuando nosotros vemos en la Escritura a este Dios omnipotente que después vino en forma de hombre, Jesucristo, y que pudo, hermanos, darle vida a Lázaro, que pudo estar allí con el ciego, que pudo hablarle a este joven que estaba en el estanque de Betesda y que pudo ver. Este Dios omnipotente es el Dios que servimos nosotros. La victoria del pecado está no en el hombre, sino en el Dios omnipotente, que hace 2000 años se entregó en la cruz y nosotros por él hoy podemos cantar victoria. La palabra de Dios dice que somos más que victoriosos, hermanos. Ni la muerte, dice, ni la tribulación, ni hambre, ni desnudez, nada nos podrá separar del amor de este Dios omnipotente. La seguridad de nuestra salvación está garantizada no en un hombre, sino en el poder sobrenatural de este Dios omnipotente. El Dios que nosotros creemos es el capaz de salvar a las personas. No somos nosotros los que salvamos a las personas. Es la palabra de Dios que siempre, nunca va a dejar de prevalecer. La palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. ¿Quién comunicó esta palabra? ¿Fueron los hombres? No, hermano, fue el poder de Dios, a este Dios omnipotente, fue el que inspiró a estos hombres a que escribieran de él. El crecimiento de cualquier ministerio que usted pueda ver en este mundo, de iglesias, no lo hacen los hombres. Hoy día los hombres se creen, tienen la arrogancia, hermanos, de pensar que son ellos los que tienen estos tremendos ministerios, pero no, detrás de ellos hay un Dios omnipotente. Solo Dios, solo Dios. Nosotros no tenemos esas capacidades, hermanos, en la omnipotencia de Dios. Por eso, cuando nosotros oramos, no le pedimos a un muñeco, no le pedimos, hermano, a una estatua, no le pedimos a una imagen, le pedimos a un Dios omnipotente. Hermanos, ¿para qué? Para que Él actúe en los milagros, en las sanidades, en los prodigios. Dios tiene siempre la última palabra, hermanos, siempre tiene la última palabra. No crea a veces lo que dice el hombre, porque Dios es el que tiene la última palabra. Y cuando nosotros creemos en este Dios omnipotente, yo tengo que entender que la omnipotencia de Dios a mí y a usted debe invitarnos, hermanos, a alabar su nombre. Mire, ahí en el Salmo 59, verso 16, la palabra de Dios habla de que la omnipotencia de Dios a mí me invita
a alabarle, dice la palabra de Dios en el Salmo 59, verso 16, dice, pero yo cantaré de tu poder, pero yo cantaré de tu poder, dice, de tu omnipotencia, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, dice el 17, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Entonces, Dios, cuando nosotros vemos este atributo maravilloso, Dios nos invita, hermanos, a alabarle y a confiar más en Él. Maravilloso, ¿no? Que Dios nos hable en esta mañana, que a través de la omnipotencia podemos confiar más en Él. Mire, Jeremías 17, verso 7, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, en este Dios omnipotente. Pero también dice que maldito es el hombre que confía en el brazo de carne, o que pone, hermanos, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Dios nos ayude en esta mañana, y la invitación de Dios en esta mañana para nuestras vidas es que nosotros como congregación me refiero, ¿no? Como cuerpo de Cristo, podamos reconocer a este Dios omnipotente. Porque si nosotros habitamos al abrigo de este altísimo Dios, nuestra morada estará bajo la sombra de este Dios omnipotente. El mundo hoy día, el mundo que vivimos, hermanos, y que estamos viviendo, y usted prende la televisión, se dará cuenta cómo es este mundo. Hay una incertidumbre terrible en este mundo, no solamente en nuestro país. No sabemos qué va a suceder mañana, o que viene en esta quincena, o qué sucederá de nosotros a lo mejor en un mes más. Hermanos, hay cosas que Dios está mostrando, que están en su palabra. Debemos reconocerle. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra confianza hoy? ¿Está en este Dios omnipotente? ¿Están los hombres? ¿Están los recursos? ¿Está en lo que promete el gobierno? ¿O está en nuestro Dios? Por eso que la invitación, tanto como el Señor estaba hablando, que Dios no cambia, que es el mismo ayer, que es el mismo hoy y será el mismo mañana, que es Dios fiel, que aunque nosotros seamos infieles con Él, aunque no nos acordemos a veces, aunque pasemos un día sin tener esa comunicación como hijos de Dios, aún Dios permanece fiel. Y Él está ahí con su misericordia, renovándolas cada mañana. Hermanos, la omnipresencia de Dios, saber que Dios está ahí, saber que no debemos que estar en el templo para saber que Dios está con nosotros. El Emmanuel, Dios entre nosotros, ¿no? Saber que Dios está al pendiente de cada cosa de nuestra vida, de nuestros hijos, que tiene el control absoluto de todo. Y más aún, hermanos, saber en este día que servimos a un Dios omnipotente, maravilloso. Amén. Que Él, hermanos, tiene el poder sin límites, es infinito, que no hay nada imposible para Él, todo es posible, que nada se puede resistir a su poder, así como la muerte tenía a Lázaro, no se pudo resistir porque era la voz de Dios que estaba allí, hermanos, y que Dios no necesita medios para llevar a cabo sus cosas, porque Dios es poderoso. Dios es poderoso. Hermanos, hay cosas que Dios no puede hacer, sí. Y usted se preguntará, ¿cuáles? Si estamos hablando que Dios es omnipotente, ¿cómo Dios no va a poder hacer otras cosas? Mire, lo que Dios no puede hacer es mentir. Dios no puede mentir, porque eso va contra su naturaleza. Y la palabra de Dios habla, hermano, que Él, hermanos, es un Dios que no miente, no es un hijo que se arrepienta. Eso Dios no lo puede hacer, porque Dios, cuando a nosotros nos dice que va a cumplir su promesa, Dios las cumple. Amén. Así que yo le invito hoy día, esta mañana, a descansar en este Dios omnipotente.
Gloria al Señor. La omnipotencia de Dios, maravilloso tributo. Que está ahí, Dios en su hogar, hoy, ahí mismo, ¿no? Está en su hogar este Dios maravilloso. La omnipotencia de Dios. Así que yo le invito a usted en esta mañana para que cierre sus ojos, para que podamos ver la gloria de Dios. La gloria de Dios trasciende este computador. Lo que usted tiene delante en este momento, su computador, su celular, la gloria de Dios desciende, trasciende esto. Nuestro Dios omnipotente es más que cuatro paredes. Nada le puede contener. Maravilloso, ¿no? Que este Dios nada le puede contener, porque Dios es omnipotente. Así que yo le invito a usted en esta mañana, que está ahí en su hogar, que cierre sus ojitos, que vamos a orar a este Dios omnipotente para que Él nos invita a alabarle, ¿no? Por su grandeza y su poder. Así que vamos a orar. Deje que el Espíritu Santo haga su obra ahí. No le voy a decir que el Espíritu Santo lo sienta, ni que le voy a decir que el Espíritu Santo baje, porque el Espíritu Santo no se siente, ni baja, porque está en usted. Proclámelo a través de su boca, a través de su corazón. Diga, el Espíritu Santo no lo baje, porque está ya en usted. No lo sienta, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y Él es una persona que comienza a tocar lo más profundo de nuestro ser y comienza a hacer su obra natural. Dígale al Señor, gracias Padre, dígaselo allí, gracias Padre esta mañana, porque tú no hablas de la omnipotencia, Señor Dios infinito, todo lo puedes hacer. Veíamos como Trini, Señor, reconocía que Dios la había sanado, no somos nosotros, eres tú, todo es tuyo, nada es nuestro. Tú eres dueño, soberano de todas las cosas, porque tu poder es irresistible, Señor. Los seres humanos no te pueden cuestionar, los seres humanos no pueden doblar tu mano, porque tu mano es poderosa. Tú haces y deshaces, tú colocas y sacas, Señor. Tú eres el Dios omnipotente que creó los cielos, que creó la tierra, que creó el ser humano. Nosotros como hijos de Dios hoy te reconocemos, Señor, tu omnipotencia. Gracias porque a través de la vida de Sara, Señor, como ella a los 90 años tú le diste un hijo. Señor, para los hombres era imposible, pero para Dios nada es imposible. Señor, vemos cómo este maravilloso Dios está allí provocando en nuestras vidas este deseo, Señor, hoy de reconocer que tú eres un Dios omnipotente, Señor, infinito, que tienes el control absoluto de todas las cosas, Señor. Te reconocemos en esta mañana, ahí en nuestros hogares, Padre, que tú traigas un tiempo maravilloso para nuestros hogares, que se vaya toda incertidumbre, todo miedo, todo temor, Señor, toda palabra de muerte, Padre, la echamos de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, y clamamos en esta mañana a un Dios omnipotente, maravilloso. Tu palabra habla, Señor, que bendito es el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, Señor, porque dice, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, Señor. Queremos ser, Señor, aquel árbol, Señor, como es aquel árbol que está siempre junto a las raíces, Señor, y está junto al agua, Señor, de tu palabra. Bendiga en esta mañana a cada familia, Señor, representada, y que tu omnipotencia, Señor, la podamos ver en nuestros hogares, en cada una de nuestras vidas. Sea a ti la gloria, la alabanza, el poder, porque tú no cambias, sigues siendo el mismo, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.